Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del tetramestre. A continuación les voy a ir proyectando la presentación del tema que vamos a abordar en la sesión de hoy. Teoría general del proceso. El día de hoy vamos a ver el tema nociones preliminares y pues iniciamos este recorrido por las nociones generales con una pregunta fundamental. ¿Qué entendemos por proceso? En su sentido más amplio, un proceso, pues viene siendo un conjunto de actos jurídicos que sigue una secuencia lógica y normativa, con el propósito de resolver un conflicto o controversia mediante la intervención de una autoridad. En la teoría general del proceso, esta noción se convierte en objeto de estudio esencial. La teoría no se centra en un proceso específico, civil, penal, laboral, sino que busca identificar los elementos comunes a todos los tipos de procesos jurisdiccionales. En este sentido, actúa como una disciplina puente entre la rama del derecho procesal particular y también los fundamentos teóricos generales. Su finalidad es doble. Por un lado, en primer lugar, ofrece un marco conceptual claro que permite entender la estructura, los principios y también las etapas que rigen a cualquier proceso jurisdiccional. Y por otro lado, en segundo lugar, dota de herramientas analíticas que permitan a los operadores jurídicos, que vienen siendo los jueces, abogados, académicos, interpretar e innovar dentro del sistema procesal. Asimismo, esta teoría se nutre de otras disciplinas como la lógica, la sociológica, jurídica y también la teoría de derecho. Al hablar de un proceso, no solo nos referimos al aspecto formalista o al aspecto normativo, sino que también al proceso como fenómeno social, político y humano. ¿Cómo influye el contexto en la duración o estructura del proceso? ¿Qué papel juega la equidad en el diseño procesal? Estas preguntas nos acompañarán durante todo el curso. Derecho procesal. Uno de los debates clásicos en la doctrina jurídica es la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El primero de estos establece derechos y obligaciones, y por otro lado, el segundo regula la forma en que estos se hacen valer. El derecho procesal es derecho adjetivo por excelencia. No nos dice qué es el matrimonio o el contrato, sino cómo se demandan, cómo se prueban su existencia, cómo se ejecutan sus efectos o cómo se resuelven los conflictos que derivan de ellos. El derecho procesal regula las condiciones, las estructuras, procedimientos y órganos competentes para hacer efectivo el derecho sustantivo. Sin proceso, los derechos serían meras declaraciones abstractas. La sentencia, como acto culminante del proceso, constituye también el momento en el que el derecho cobra eficacia práctica. Pero, ¿es el derecho procesal solo un instrumento? Hoy sabemos que ha alcanzado autonomía científica y también normativa. Tiene principios propios como la contradicción, la imparcialidad, la bilateralidad y también un lenguaje técnico distintivo. Además, sus reglas no se subordinan ciegamente al derecho sustantivo. Pueden limitar, corregir o condicionar su ejercicio. Elementos del proceso. Todo proceso está compuesto por elementos esenciales. Aquí tenemos los elementos que son sujetos, objeto, causa y forma. El primero de ellos son los sujetos, el juez o el tribunal. Las partes que vienen siendo actores y demandado y en ocasiones terceros interesados. El juez es imparcial,
investido de autoridad por el Estado, y las partes, en cambio, son sujetos en conflicto con intereses contrapuestos. Cada uno tiene derechos y deberes procesales, como comparecer, ofrecer pruebas o impugnar resoluciones. Por otro lado, otro elemento, el objetivo del proceso es la pretensión procesal, aquello que el actor solicita que el órgano jurisdiccional declare, condene o constituya. A esto se opone la resistencia del demandado, quien rechaza total o parcialmente dicha pretensión. Sin pretensión ni resistencia no hay controversia y por tanto, pues no hay un proceso. Por otro lado, otro elemento es la causa. La causa del proceso es el conflicto de intereses jurídicamente relevante. Esto excluye conflictos morales o políticos que no han sido tipificados como derecho o deberes jurídicos. Y finalmente, la forma es fundamental. El proceso no puede ser un caos de actos aislados, sino que éste pues debe de seguir una secuencia lógica y predeterminada. De ahí que existan etapas que vienen siendo la demanda, contestación, pruebas, alegatos, sentencia y recursos. Principios del derecho procesal. Los principios procesales no son meras orientaciones éticas, son verdaderos pilares sobre los que descansa todo el sistema. El principio de contradicción, este implica que ninguna parte puede ser condenada sin haber sido oída y sin haber tenido la posibilidad de defenderse. Este principio da sentido al juicio como escenario dialéctico. Por otro lado, el principio dispositivo rige en materias rige en materia civil, son las partes quienes impulsan el proceso, delimitan su objeto y aportan las pruebas. En cambio, en el principio inquisitivo, que predomina el derecho penal o administrativo, es el juez el que tiene facultad para investigar, recabar pruebas e incluso modificar el objeto del proceso. Por otro lado, la igualdad procesal es más que un trato idéntico. Este implica asegurar condiciones equitativas para que las partes puedan ejercer sus derechos en pie de igualdad. Y por su parte, la publicidad y la oralidad garantizan transparencia, inmediación y agilidad procesal. La tendencia moderna es avanzar hacia juicios orales públicos, aquí donde el juez pueda valorar directamente la prueba y también la argumentación. Jurisdicciones y competencia. La jurisdicción es uno de los conceptos fundamentales de la teoría general del proceso. Puede definirse como la potestad que el Estado, a través de órganos especializados, ejerce para conocer y también para resolver los conflictos de relevancia jurídica mediante decisiones con fuerza obligatoria. Esta potestad no es genérica ni difusa, está organizada en instituciones y estructurada y en estructuras también bien definidas. Existen distintos tipos de jurisdicciones. La contenciosa, que resuelve conflictos entre partes, la voluntaria, donde no hay litigio, pero se requiere la intervención jurídica, la constitucional, para dirimir cuestiones sobre normas supremas, y la jurisdicción administrativa, ejercida por órganos que también resuelven controversias en el marco de derechos públicos. Por otro lado, la competencia delimita qué órgano entre los investidos de jurisdicción debe conocer de un caso, de un caso pues específico. La competencia puede ser objetiva, territorial o funcional. Objetiva por la materia del litigio, territorial por el lugar de los hechos o domicilio de las partes, o funcional por la fase del proceso como la apelación. El estudio de la competencia permite evitar duplicidad
asegurar imparcialidad y también proteger el principio del juez natural, el principio del juez natural. Los conflictos de competencia surgen cuando dos jueces se niegan a conocer un asunto, conflicto negativo, o cuando ambos lo reclaman, conflicto positivo. En ambos casos se requiere un órgano superior que dirima y establezca quién es el que debe de actuar en ese caso. Acción procesal. La acción procesal es el instrumento jurídico por excelencia para acceder a la justicia. Es el derecho subjetivo que tiene toda persona para acudir ante el órgano jurisdiccional y solicitar la tutela de un derecho. Es importante subrayar que el ejercicio de la acción no está condicionado a que el actor tenga razón en el fondo. Basta con que exista una pretensión legítima para que el juez tenga el deber de pronunciarse. Existen diversas teorías sobre la naturaleza de la acción, que vienen siendo la teoría clásica, la teoría moderna y la teoría ecléctica. Ok, vamos a ver primero la teoría clásica. Formulada en el siglo XIX, la consideraban como un reflejo del derecho sustantivo. Si no había derecho material, no podía haber acción. Este concepto fue superado después por la teoría moderna o teoría de Schiavenda, que distingue claramente entre el derecho sustantivo y el derecho a la acción. Incluso si el actor no tiene razón, tiene derecho a que se le escuche y a que el juez analice su pretensión. Y por otro lado, la teoría ecléctica, en cambio, reconoce la autonomía de la acción, pero considera que debe reunir ciertos requisitos procesales para que ésta pues pueda tener eficacia. Entre los requisitos para el ejercicio de la acción se destacan los siguientes. Uno de ellos es la capacidad procesal, la legitimización activa y pasiva y el interés jurídico. El actor debe ser titular de un derecho o al menos alegarlo razonablemente y el demandado debe ser quien aparezca como obligado. Además, debe existir un interés en obtener la decisión jurídica, lo cual excluye a quien promueve por simple curiosidad o con un fin frívolo, o con fines frívolos. Pretensión y excepciones. En el núcleo del proceso encontramos una tensión dialéctica, la pretensión del actor y también la oposición o excepción del demandado. La pretensión es el acto por el cual una persona solicita al órgano jurisdiccional la declaración, constitución o condena respecto de una situación jurídica concreta. Esta puede clasificarse como declarativa, un ejemplo que se declara la nulidad de un contrato; constitutiva, un ejemplo puede ser de divorcio; o de condena, como ejemplo, pues pago de una deuda. Por otro lado, la excepción, en cambio, es la respuesta jurídica del demandado frente a la pretensión. No se trata de una simple negación fáctica, sino también de una oposición con base jurídica. Las excepciones procesales se refieren a la forma del proceso, como por ejemplo incompetencia, litispendencia o cosa juzgada, mientras que las excepciones sustantivas niegan el fondo del derecho. Por ejemplo, el pago ya realizado, una prescripción. Ambas forman el conflicto esencial del proceso. Lo que se decide es en una sentencia no es simplemente si alguien tiene razón, sino la pretensión es fundada y la excepción es válida.
Esta lógica de doble afirmación o posición requiere de técnica, claridad argumentativa y también de pruebas contundentes. Por otro lado, la función defensiva de la excepción también es vital. No solo protege al demandado, sino que también asegura que no haya condenas sin sustento, que no se viole el principio de contradicción y que se dé oportunidad real de defensa. Proceso contra procedimiento. Una de las distinciones más necesarias y a menudo más descuidadas es la del proceso y contra el procedimiento. Mientras que el proceso alude a una relación jurídica entre pares guiada por principios y con finalidad resolutiva, el procedimiento es el conjunto ordenado de actos que suceden conforme a una norma para llegar a una resolución. En otras palabras, el proceso es el por qué y el procedimiento es el cómo. Distinguirlos es importante porque permiten entender la dinámica de la justicia. Por ejemplo, puede haber procedimientos sin proceso, como en algunos trámites administrativos. También hay procesos con múltiples procedimientos internos, incidentes, recursos, entre otros. Además, el incumplimiento de un procedimiento puede afectar gravemente la validez del proceso en su conjunto. Existen diversos tipos de procedimientos: ordinario, sumario, especial, abreviado, entre otros. Cada uno de ellos tiene una lógica distinta de acuerdo con la materia, la urgencia o la complejidad del asunto. No se puede aplicar un procedimiento sumario a un juicio complejo sin afectar la defensa, sin afectar la defensa adecuada o el debido proceso. En la práctica, comprender esta diferencia es muy esencial para determinar los plazos, los tipos de pruebas admitidas, también los recursos procedentes y las formalidades que deben cumplirse. No entenderlas puede derivar en errores técnicos que, si bien pueden parecer menores, pueden causar nulidades o pérdidas procesales importantes. El proceso administrativo. El proceso administrativo plantea una variante importante respecto a la jurisdicción. Aquí el conflicto se plantea entre un particular y la administración pública, la cual tiene una posición de supremacía institucional. Sin embargo, esta posición no es arbitraria ni ilimitada. Está sujeta a los principios de legalidad, imparcialidad y también de debido proceso. El proceso administrativo tiene múltiples variantes, desde la interposición de recursos administrativos, de revisión de conformidad, hasta procedimientos sancionadores, multas, clausuras, cancelaciones. A diferencia del proceso jurisdiccional, donde interviene un juez imparcial, en el administrativo es la propia autoridad quien instituye y resuelve, lo cual exige mayores garantías de control y transparencia. Aun cuando el procedimiento esté regulado por la propia administración, debe respetar garantías mínimas: derecho de audiencia, derecho a ofrecer pruebas, a ser notificado debidamente y a impugnar. Cualquier vulneración puede ser causa de nulidad y habilitar la intervención del Poder Judicial. Además, el proceso administrativo está regulado por leyes específicas en cada entidad federativa, así como por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. El reto del abogado o funcionario público, pues, es conocer a fondo estas normas y garantizar que sus actos se apeguen a derecho.
visión integral del proceso. Bueno, aquí es, cerramos esta sesión de nociones generales con una reflexión amplia sobre la unidad de derecho procesal. Aunque estudiemos distintos tipos de procesos, penal, civil, administrativo, todos comparten principios, estructuras y fines. Por ello, la teoría general no es un lujo académico, sino que viene siendo una necesidad para formar juristas pues completos. El proceso, en última instancia, es una garantía de justicia. Permite resolver conflictos sin violencia dentro de un marco normativo legítimo, con respeto a los derechos fundamentales. Es una construcción humana imperfecta, pero perfectible. Depende no solo de buenas leyes, sino también de personas capacitadas y pues de personas que estén comprometidas. Hoy los retos del proceso son múltiples. Incorporar la oralidad sin sacrificar garantías, también digitalizar los juicios sin excluir a los más vulnerables, incorporar mecanismos alternativos como la mediación sin restar fuerza al juicio tradicional. Esto requiere no solo técnica, sino también visión, sensibilidad social y compromiso ético. Por ello, el abogado no es solo un técnico del derecho, es también un operador de justicia. Su misión, la misión de ustedes, no se agota en ganar un juicio, sino que también en contribuir a un sistema más justo, un sistema que sea más accesible y más eficiente. Esta perspectiva integral debe acompañarlos en todo el curso y en toda su carrera profesional. Y ya a manera, pues, de conclusión, ¿verdad? Del tema que estuvimos viendo el día de hoy. Pues el estudio de las nociones preliminares en la teoría general del proceso nos permite comprender que el proceso es mucho más que una serie de pasos legales, sino que viene siendo, ¿verdad?, el mecanismo mediante el cual el Estado garantiza justicia, resuelve conflictos y mantiene la paz social. Sin un proceso ordenado y regulado, los derechos reconocidos en las leyes pues serían meras declaraciones sin eficacia práctica. A lo largo del tema, pues observamos que el derecho procesal cumple la función de dar forma y validez a los derechos sustantivos, pues establece quiénes son los sujetos del proceso, jueces, partes y terceros, cuál es el objetivo, la pretensión y la resistencia, la causa, lo que viene siendo el conflicto jurídico, y las formas, que son las etapas procesales. Además, se destaca la importancia de los principios procesales como la contradicción, también la igualdad, la publicidad y la oralidad, que garantizan que cada juicio se desarrolle en condiciones justas y en condiciones también transparentes. También aprendimos a diferenciar entre proceso y procedimiento. Recordamos ahí, ¿verdad?, que el proceso es la relación jurídica entre las partes con la finalidad de resolver una controversia, mientras que el procedimiento es el conjunto ordenado de actos que lo integran. Esta distinción, aunque parece teórica, tiene gran relevancia práctica porque permite comprender por qué existen diferentes tipos de juicios y cómo se estructuran cada uno de ellos. En el ámbito administrativo, el proceso cobra un matiz especial al enfrentar al ciudadano con la autoridad, lo que hace aún más necesaria la vigilancia del respeto al debido proceso, a fin de evitar abusos y garantizar la legalidad de los actos de la administración pública. Y pues ya en conclusión, las nociones preliminares nos muestran que el proceso es una garantía de justicia y también es un instrumento indispensable en el Estado de Derecho, pues ofrece un camino legítimo y ordenado para poder resolver conflictos, pero su eficacia no depende solo de las leyes, sino también del compromiso ético y técnico de quienes lo aplican, tanto jueces, abogados y todos los operadores jurídicos. Los retos actuales, como la oralidad, la digitalización y la búsqueda de métodos alternativos de solución de conflictos, nos recuerdan
que el proceso está en constante evolución y que nuestra tarea como, pues la tarea de ustedes, ¿verdad? Como futuros profesionistas es comprenderlo, respetarlo y contribuir a perfeccionarlo para lograr una justicia que sea más accesible, más humana y más eficiente. Bueno, con esto damos por concluido el tema correspondiente a esta semana. Por ahí en la plataforma les va a aparecer la actividad entregable, ¿verdad? Que tienen que realizar y la fecha en cual deben de hacerla para que la revisen y lo realicen en la brevedad posible. Y de mi parte sería todo por el día de hoy. Los veo en la siguiente sesión la próxima semana, el día martes. Que estén todos muy bien y que pasen una bonita semana.